8 de la mañana, 44 minutos. Estamos en RCN Radio. Estamos en RCN Radio hablando del debate del aborto. Tiene en sus manos la decisión la Corte Constitucional. Ayer escuchábamos a una de las voceras de Causa Justa y comentábamos también que hay un comunicado que han sacado congresistas que se oponen a que se elimine el aborto como delito y que consideran incluso que esta es una decisión que debería estar en manos del Congreso y no de la Corte Constitucional. Hemos llamado a la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático, que forma parte de esta bancada, y le queremos preguntar sobre sus argumentos para considerar que la Corte Constitucional no debería tomar esta decisión y por qué. Muchísimas gracias por atendernos, senadora. Buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Un saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Radio. Yolanda, el Congreso de la República es el único facultado no solo para que defina derechos, sino los modifique. Y el artículo 11 de la Constitución colombiana es muy claro. El derecho que existe en Colombia es el derecho a la vida, que es inviolable. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que la Corte Constitucional, con el argumento de que el Congreso no legisla como quiere la Corte, entonces la Corte se pronuncia. Tan válido es que el Congreso apruebe como que el Congreso no apruebe o no tramite proyectos. Esos son mensajes. Aquí se han radicado muchos proyectos en favor de la prohibición del aborto, como muchos proyectos en favor de la despenalización total. Y si no han salido adelante, esa es la decisión del Congreso. No quiere que se modifique lo que está hoy en la Constitución, que es que el aborto, y no solo en la Constitución, sino también en la ley, porque el Código Penal es claro, y es que el aborto es un delito. El aborto es un delito. Que la Corte Constitucional en 3 casos haya despenalizado es una cosa, pero primero no estamos de acuerdo que la Corte siga haciendo uso de las competencias del Congreso para pronunciarse en términos de derecho. Y segundo, porque nosotros sí creemos que la vida hay que protegerla, y más la del más vulnerable, que es el no nacido que está en el vientre de su madre. Nosotros no podemos seguir dando un mensaje de que ese que es vulnerable, que está en el vientre de su madre, es el que más riesgo tiene de perder la vida, que es a través del aborto. Entonces, esos son 2 de los argumentos, pero le puedo dar otro argumento muy importante sí, también. Pero senadora, vamos por partes. Bueno, usted dice eso es competencia del Congreso. El Congreso han pasado varios proyectos y no han prosperado, por algo será, ahí hay un mensaje. Pero de todas maneras está despenalizado el aborto en 3 casos. ¿Usted no cree que aún despenalizado en esos 3 casos hay demasiadas, digamos, barreras de acceso? Los servicios de salud no están a disposición como debieran estarlo para aquellas personas que en su fuero íntimo deciden, porque están dentro de las causales, acudir al aborto, y se ven obligadas entonces porque encuentran toda clase de barreras, y además las denuncias vienen generalmente de los operadores de salud, y entonces estamos obligando a muchas mujeres en esos 3 casos a que se hagan abortos clandestinos, y ahí no se pierde una vida, sino se pierden 2. No, entre otras cosas, déjeme decirle, yo ni siquiera estoy de acuerdo con las 3 causales, pero eso está ahí, y pues por supuesto lo decidió así la Corte y está operando ya hace casi 10 años. Pero déjeme decirle un tema, es que a uno le llama la atención que por un lado despenalizan en 3 casos, pero por el otro lado no permiten la objeción de conciencia, que es un derecho fundamental no solo en la Constitución colombiana, sino un derecho consagrado desde los derechos humanos. Entonces resulta que a un médico, que a una enfermera, que a los que tienen que tomar esas decisiones, si no les permiten objetar en conciencia para decir, señores, por mis convicciones íntimas, yo no pero senadora, a ver, un momentico. No, pero espérese, le digo, porque esto es muy importante. Esto es muy importante porque quieren obligar a todas luces que cualquier institución o cualquier persona ligado al sector salud tenga que matar a uno nacido. Segundo, en lo que ustedes dicen, perdónenme, que hemos visto en los últimos años que han utilizado la causal, una de las 3 causales, que es la causal cuando la persona sienta que le afecta psicológicamente o emocionalmente, la están utilizando para ya por esa vía todo llamarlo aborto con ese fin. Perdónenme,
pero eso es inaceptable, ya que hay instituciones que están promoviendo que se meta esa causal para el aborto. Entonces estamos dejando de lado la responsabilidad en la concepción y estamos dejando de lado lo que hay ahí, que es una vida, independiente de la madre. Que la lleve en el vientre es otra cosa, pero que es una vida que en sí mismo tiene un ADN independiente de la madre. Entonces, yo sí tengo que decir, dígame. No, pues es que esta discusión puede ser eterna, digamos, porque de todas maneras ni siquiera los teólogos se ponen de acuerdo, pero en el término de la objeción de conciencia, sí hay, la objeción de conciencia vale para las personas, no para las instituciones. Las instituciones, digamos, a donde no quieran practicar abortos están obligadas digamos, a remitir a la persona a aquellas médicos o instituciones donde sí se practique el aborto, pero la objeción de conciencia personal existe y se respeta. No, precisamente por eso que nosotros estamos exigiendo y tenemos un proyecto de ley y le pedimos a la Corte, así como lo sacó con la eutanasia, que no le pueden quitar a un médico por sus íntimas convicciones, a una enfermera, que en eutanasia, en aborto y en otros temas que atenten contra sus convicciones íntimas la puedan ejercer. Es que cuando uno a una institución como aquellas instituciones prestadoras de salud que tienen claro dentro de sus principios que la vida es sagrada, es respetable y que ellos no hacen ese tipo de temas, entonces le restringe, pues imagínese usted lo difícil que es para un médico que tenga esas mismas convicciones poderlo ejercer. Entonces hoy nosotros también lo que decimos es, señores, es importante el respeto de la objeción de conciencia. Segundo, están los 3 casos. ¿Para qué la Corte va a seguir en esta feria de devolver la vida y de respetar el artículo 11 de la Constitución, de que aquí cualquiera pueda matar su bebé en el vientre hasta el último día, hasta el 9º mes? Allá lo vimos el caso cuando aquí se autorizó de 7 meses el aborto de un bebé. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Aquí nos rasgamos las vestiduras cuando hay muertes, que hay que hacerlo y hay que rechazarlo, de un líder, de un asesinato en la calle, etcétera, pero a algunos les parece normal que se mate al más indefenso que está en el vientre. Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo a la Corte es que esa es una competencia del Congreso y que no siga con esta cultura de muerte. Y tercero, que aquí se ha abierto la ventana para que toda aquella que tuvo un embarazo no deseado, te haga argulla que tiene problemas psicológicos, emocionales, etcétera, y por ese lado se aborte. Hay alternativas como la adopción, y aquí estamos cayendo en otro tema muy peligroso, y es que prácticamente si hay una niña o una persona que no quiere abortar, casi que lo están induciendo a que aborten algunas instituciones. Entonces, no, tal vez yo creo que ahí sí está exagerando, senadora, porque creo que nadie está induciendo a nadie a abortar. De hecho, se ha insistido mucho que haya libertad de las mujeres que quieran tener a su hijo y que tiene que ser una opción y que sea libre. Y obviamente que la mujer, que por la razón que sea, esos son los argumentos que están dando quienes están pidiendo que se elimine el delito del aborto, que sea libre y que los hijos nazcan por una decisión y nazcan deseados, además, pero que sea libertad. No están induciendo a nadie. Me parece que ahí se está desinformando un poco, senadora. No se induce al aborto ni se le pide a nadie que aborte. Es que no es obligatorio. No. No he escuchado yo a ninguna de las personas que está promoviendo que se elimine el delito decir que hay que abortar, vamos todo el mundo a abortar, no. Como Oriéntame o como Profamilia, porque en últimas también esto termina siendo un negocio. Esto también termina siendo un negocio, y hay instituciones como esta que la única salida que le plantean a las mujeres es el aborto. Al contrario, nosotros decimos no. Si usted por cualquier circunstancia délo en adopción, dé su bebé en adopción, que es una de las salidas válidas, y por eso nosotros trabajamos en que se acompañe a la mujer durante su gestación, se le dé todos los cuidados, se le planteen alternativas de vida, no alternativas de muerte. Pues ahí está, es otra mirada, es una mirada distinta en este debate que se abre en vísperas de que la Corte Constitucional tome una decisión sobre el aborto. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, buen día.
es la senadora María del Rosario Guerra. Hay una bancada en el Congreso que se ha pronunciado en contra de que se elimine el delito del aborto. Dicen además que no es la Corte Constitucional la que se debe pronunciar, sino el Congreso. Y dice la senadora María del Rosario Guerra que hay otras opciones como la de la adopción. Sin embargo, quienes están promoviendo ante la Corte Constitucional que se elimine el delito del aborto plantean como argumento que esto es un problema de salud pública que defiende la vida de las mujeres que se están sometiendo a abortos clandestinos en condiciones insalubres y que se están produciendo muchas muertes y muchas dificultades por eso, además del maltrato psicológico, de la violencia contra las mujeres que incluso han tenido dificultades para acceder al aborto en los casos que hoy ya permite, por la sentencia de la Corte Constitucional, se permiten legalmente. Las mujeres han tenido dificultades para el acceso, han tenido serios problemas, han sido víctimas de mucho maltrato y por eso se está dando en este momento el debate. ¿Es la Corte Constitucional o es el Congreso? El Congreso en determinadas oportunidades, y lo hemos dicho aquí, ha tenido en las manos legislar sobre asuntos que son, dijéramos, sensibles para la sociedad, como el aborto o la eutanasia, y básicamente no lo ha hecho. Exactamente. En la ponencia de Lizarazo, en la que abre una nueva ventana en el sentido de dice que se está violando principios fundamentales como la libertad de conciencia. Él dice que si el Congreso no regula y no reglamenta, sería el Ministerio de Salud el que debiera hacerlo. Entre otras porque lo concibe como un problema de defensa de la vida. Es que sí, son colisiones, la vida no es un derecho absoluto, porque es que hay dos vidas y hay una, piensa uno, la madre, pues tiene una vida en gestación, pero también viene la discusión que no está resuelta, que es cuando empieza la vida humana. La vida sí empieza ahí, pero la vida humana cuando es persona, que es lo que se concibe, pues esa es una discusión de nunca acabar. Aquí lo que hay que hablar es de que si eso está despenalizado, por lo menos en principio, en estos tres casos, pues que haya los servicios que no revictimicen a las personas, que no las maltraten, y de todas maneras el hecho de quitar eso como delito hace que estas personas no puedan ser denunciadas y judicializadas, como lo hacen muchos personales de salud, porque no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, no están de acuerdo, pero es que esto no es obligatorio. Sí, y sabe que las estadísticas lo dicen, María Elvira, porque ha pasado en otros países. Ya la Corte Suprema en México, que despenalizó finalmente el aborto por que lo sacan de Coahuila, que era donde estaba, en un estado específicamente, lo sacan del Código Penal, ahí bajaron las tasas de abortos, finalmente. Si una cosa se hace legal, pues obviamente se baja. Es lo que dicen en general, que por lo general lo que pasa los primeros días se incrementa porque hay mucho aborto clandestino, entonces empiezan las estadísticas a conocerse, se conoce, porque es que hoy ni siquiera se tienen estadísticas claras y fiables porque hay mucho aborto clandestino. Cuando se hace legal, se incrementan las tasas porque se conoce lo que está pasando, pero luego empiezan a descender. Eso es lo que suele pasar. Y descienden las muertes de las mujeres también por someterse a abortos en condiciones insalubres. Es un debate fundamental. Y de nunca acabar. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca. Pero lo que tiene que hacer la Corte Constitucional es pensar colectivamente y en términos de salud pública, que me parece que sí que es un debate que tiene que ver con el acceso a la salud, ni más ni menos. En materia religiosa, moral, etcétera y demás, pues no vamos a estar de acuerdo nunca. Pero que la Corte escuche todos los sectores y pueda tomar una decisión en consecuencia. 8:57.